Bueno, bienvenidos a la conferencia de hoy. Ya hace pocos días que hicimos una y ya veis que estamos teniendo una racha de bastantes seguidas. Gracias a Dios es posible poderlo hacer así. Y el tema de hoy tiene que empezar un poco en continuación con lo último prácticamente que dijimos la otra vez. ¿Recordáis que estuvimos hablando de un juego de cartas, el Invo, donde aparecía una en concreto que daba la sensación que era una cosa en un principio y luego se ha demostrado ser que es otra completamente distinta? Yo mismo caí en ese error. Recuerdo, si ahora no voy mal encaminado, que era la conferencia número 4, cuando presenté el juego de cartas, que precisamente comenté una de ellas diciendo que se refería a esto, al Big Ben en Londres. Era esta la carta y luego nos dimos cuenta, precisamente en la conferencia anterior lo mostramos, cómo este campanario que cae, este reloj, esta torre, no es precisamente esta, fijaros en la forma, sino que es esta otra, que es el que está en Tokio. Bueno, me he de disculpar por eso, pero la verdad es que, claro, en un principio daba esa sensación. Esto no quiere decir que en algún momento pueda ser posible que también pase algo por allí. No lo sabemos. Incluso recuerdo que en alguna película de ficción se muestra como el Big Ben también es destruido. Yo no sé si lo terminarán haciendo o no, o va a pasar o no. Pero bien, en verdad, esta era su verdadera correspondencia. Vamos a empezar con una serie de noticias que han ido sucediéndose. Esta concretamente es del año 2008, pero que va a ir encarándose hacia un tema que empieza a poner los pelos de punta. Pero que es necesario que hagamos un poco de memoria de un tiempo atrás, cómo ya empezaban a surgir ciertas noticias que ahora están desembocando en otras cuestiones muy importantes. Hoy va a ser una doble temática. Por una parte, noticias de actualidad y, por otro lado, el tema, o el inicio del tema, del viaje del Papa a Tierra Santa. Veréis cómo hay una conexión en todo ello y por fin podemos ya empezar a mostrar esta conferencia. Vamos con esta primera noticia. Justicia argentina confirma que niño fue asesinado en acto satánico. No voy a entrar en detalles porque la verdad es que son bastante escabrosos y para quien quiera leerlo, que se lo lea. Aquí tiene el artículo. Pero esto que parece algo que no puede ser, aún sigue sucediendo. Rituales satánicos. Y sabéis, están yendo a más. No es ciencia ficción, es algo que está pasando en verdad. Y lo curioso de todo esto es que no precisamente corresponde a personas de nivel muy bajo, cultural, sino personas de un nivel alto económico y con mucha cultura además. Pero bien, están involucrados en rituales satánicos. Claro, evidentemente el pueblo llano también puede llegar a estar puesto en lo mismo. Pero quedaros con esa noticia, porque iremos viendo algo parecido al respecto, para ir profundizando luego un poco en el tema. Pero quiero que también veáis esta otra. El Papa quiere crear espacios de diálogo con agnósticos y ateos. Fijaros cómo hemos venido demostrando en estas últimas conferencias, y ya casi desde los inicios también, de cómo el movimiento ecuménico que ellos están preparando abarca católicos, protestantes, judíos, musulmanes, pero yo no sé hasta qué punto a veces nos paramos a reflexionar que su movimiento ecuménico va mucho más allá de esto. Agnósticos y ateos, se prepara diálogo para esto. ¿Por qué? ¿En qué sociedad estamos viviendo? ¿Una sociedad de cultura avanzada? Al menos por aquí tenemos la suerte de estar en un lugar donde la gente puede tener un fácil acceso a la educación, hay una cultura milenaria detrás, etcétera, etcétera. Pero claro, Europa ha cambiado muchísimo. Ya no hay esa creencia por todas partes como antes había, se era católico o se era protestante en alguna parte de Europa, pero normalmente todo el mundo creía en algo. Ahora prácticamente es al revés, hay más agnósticos y ateos. Pues esta noticia del 21 de diciembre de 2009 ya nos iba encarando a que ellos iban a trabajar precisamente con un fin muy concreto. Y era intentar llegar a este tipo de personas desde el punto de vista cultural, asociando
la cuestión divina a la cuestión cultural de Europa y de otros sitios, por supuesto. Hay algo que quiero destacar, fijaros, os lo voy a leer porque no deja de ser, bueno, para mí es uno de esos artículos sin desperdicio. Benedicto XVI ha asegurado que la Iglesia necesita crear espacios de diálogo y encuentro con los agnósticos y ateos, que en algunas sociedades representan a un número significativo de personas. Lo propuso este lunes en la audiencia que concedió a sus colaboradores de la Curia Romana en vísperas de la Navidad, en un discurso en el que analizó sus 3 viajes internacionales de este año a África, Tierra Santa y la República Checa. Recordad que hoy veremos precisamente ya el primer inicio de este viaje a Tierra Santa, un análisis sobre ello. Refiriéndose a este último país, que cuenta con un porcentaje particularmente elevado de ateos y agnósticos, el obispo de Roma consideró importante el que los creyentes lleven en su corazón a estas personas. Cuando hablamos de una nueva evangelización, fijaros que lo hemos venido tratando también en las últimas conferencias, este aspecto, quizá estas personas se asustan. No quieren verse convertidas en objeto de misión ni renunciar a su libertad de pensamiento y de voluntad. Pero la cuestión sobre Dios sigue interpelándoles, aunque no puedan creer en el carácter concreto de su atención por nosotros. La búsqueda de Dios, dijo, es el motivo fundamental del que nació el monarquismo occidental y con él la cultura occidental. Fijaros cómo están asociando la cultura occidental con la creencia divina. Como primer paso de la evangelización, tenemos que tratar de mantener viva esta búsqueda. Tenemos que preocuparnos de que el hombre no arrincone la cuestión de Dios, cuestión esencial de su existencia. Tenemos que preocuparnos de que acepte la cuestión y la nostalgia que en ella se esconde. Recurriendo a una original imagen, el Papa recordó, fijaros, el patio de los gentiles. Yo sé que cuando leo esto, la mayor parte de personas que están viendo las conferencias no van a percibir lo que significa el patio de los gentiles. Para eso nos debemos remontar a la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo israelita llevaba un tabernáculo y tenía una zona que era un patio para gentiles. Pero cuidado, no solo allí. Eso pasó después cuando se constituyó el templo como tal, ya en Jerusalén. A tal punto que los gentiles tenían un patio para ellos. Eran los no judíos, pero que estaban con ellos. No estaban dejados totalmente al margen. Estaban con ellos, pero no podían acceder a ciertos lugares. Había una relativa diferencia aún entre unos y otros, por algún motivo que ahora no viene al caso exponer. Pero con este detalle iros quedando, porque veréis cómo todo esto va cuadrando con la parte final que presentaremos a partir de hoy. Recordó el patio de los gentiles, que se encontraba en el templo de Jerusalén, donde éstos podían rezar al Dios desconocido para ellos, y de este modo estar en relación con el Dios verdadero, aunque fuera en medio de oscuridades. Bien, el Dios desconocido para ellos no lo era tanto, porque cuando ya llegaban allí y empezaban a rezar allí, ya tenían unas directrices de a quién rezaban, ya no era tan desconocido. Pienso que la Iglesia debería abrir también hoy una especie de patio de los gentiles, donde los hombres puedan de algún modo engancharse con Dios, sin conocerle, antes de que hayan encontrado el acceso a su misterio, a cuyo servicio se encuentra la vida interior de la Iglesia. Al diálogo con las religiones hay que añadir hoy sobre todo el diálogo con aquellos para quienes la religión es algo extraño, para quienes Dios es desconocido, y que sin embargo no querrían quedarse simplemente sin Dios, sino acercarse a Él, al menos como desconocido, concluyó. Fijaros qué forma de trabajar y de relacionar ciertos temas. Asuntos del templo y asuntos de gente que no es exactamente creyente en Dios. Pero puede haber un nexo de comunión porque hay un patio de los gentiles. Es el nombre simbólico que ellos le dan a este proceder, pero que evidentemente lo basan en el Antiguo Testamento, cosa que les acerca también a los judíos, y por tanto, ¿a dónde? A Jerusalén. Nuevo punto de partida en el diálogo con no creyentes. Noticia del 27 de marzo de 2010. Una vez más, estamos con lo mismo. Otra vez se habla del atrio de los gentiles. Atrio o patio viene a ser exactamente lo mismo. Y bien, el artículo no os lo voy a leer, vamos a seguir a pasar al siguiente, porque ahora vamos a ver algo que nos va quizás a chocar. Estamos viviendo en un momento en que, bueno, si habéis hablado con personas creyentes que les gusta hablar de lo que ellos creen a los demás,
normalmente se quejan de que encuentran grandes reticencias si uno se manifiesta como creyente, ¿no? Porque a uno lo acusan de que es bobo, de que esto es anticuado, bueno, que esto no es algo intelectual. Bueno, esto pasa, a todos nos ha llegado a pasar alguna vez, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver cómo en estos tiempos donde parece que Dios está prácticamente erradicado de la sociedad, algo se escribió como profecía al respecto, que ya es para poner otra vez más los pelos de punta, viendo el cumplimiento en nuestros mismísimos días. Y es una profecía de la cual normalmente no se habla. Hemos escaneado varias páginas de este libro de Ellen White, del conflicto de los siglos, de las 626 en adelante. Vamos a saltar alguna cosa del principio, pero aquí, para situaros en el contexto, se habla de lo que Roma, o sea, el Vaticano, tenía a su disposición los medios para hacer lo que ellos querían. Y para eso trabajaban de ciertos modos. Aquí nos va a recordar cómo antiguamente el Vaticano, en una época oscura, gozó de gran poder. Pero ahora, ¿estamos en una época oscura o estamos en una época de grandes conocimientos, teóricamente? Sí, estamos en una época mucho más avanzada en todos los sentidos, ¿no? O al menos normalmente lo creemos así. Pues vais a ver qué profecía suelta ella en estos escritos y que era lógico que eso sucediera así. Bueno, nos está hablando de todo esto de Roma. Tal era la suerte de los adversarios de Roma. Para sus adherentes disponía de la disciplina del azote, del tormento del hambre y de la sed, y de las mortificaciones corporales más lastimeras que se puedan imaginar. Para asegurarse el favor del cielo, los penitentes violaban las leyes de Dios al violar las leyes de la naturaleza. Se les enseñaba a disolver los lazos que Dios instituyó para bendecir y amenizar la estada del hombre en la tierra. Los cementerios encierran millones de víctimas que se pasaron la vida luchando en vano para dominar los afectos naturales, para refrenar como ofensivos a Dios todo pensamiento y sentimiento de simpatía hacia sus semejantes. Si deseamos comprender la resuelta crueldad de Satanás, manifestada en el curso de los siglos, no entre los que jamás oyeron hablar de Dios, sino en el corazón mismo de la cristiandad y por toda su extensión, no tenemos más que echar una mirada en la historia del romanismo. Por medio de ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable. Y si consideramos lo bien que logra enmascararse y hacer su obra por medio de los jefes de la Iglesia, nos daremos mejor cuenta del motivo de su antipatía por la Biblia. Siempre lo han tenido, su antipatía por la Biblia. Ahora da la sensación de que no, ¿eh? Pero ¿no fueron ellos los que hicieron la quema de Biblias en toda Europa y allí donde pudieron? Siempre que se ha leído este libro, la misericordia y el amor de Dios saltarán a la vista, y se echará de ver que Dios no impone a los hombres ninguna de aquellas pesadas cargas. Todo lo que Él pide es un corazón contrito y un espíritu humilde y obediente. Está poniendo totalmente en duda el procedimiento que tenía la Iglesia Católica de que para avanzar espiritualmente se tenían que mortificar y suplicios y lo que haga falta. Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios so pretexto de prepararse para el cielo. Jamás enseñó que debían mutilarse los sentimientos de amor y simpatía. El corazón del Salvador rebosaba de amor. Cuanto más se acerca el hombre a la perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto más vivo su sentimiento del pecado y tanto más profunda su simpatía por los afligidos. El Papa dice ser el vicario de Cristo, pero ¿puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Vióse jamás a Cristo condenar hombres a la cárcel o al tormento porque se negaran a rendirle homenaje como Rey del cielo? ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que no le aceptaban? Cuando fue menospreciado por los habitantes de un pueblo samaritano, el apóstol Juan se llenó de indignación y dijo: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Jesús miró a su discípulo con compasión y le reprendió por su aspereza, diciendo: El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.
cuán diferente del de su pretendido vicario es el Espíritu manifestado por Cristo. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bueno, si no lo decís yo, ya lo digo yo, sí. Y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Hay gente que ahora pone esto en duda, pero cuando hemos ido destapando qué hay detrás de esas guerras que están sucediendo y demás, bueno, no hace falta ser muy lumbreras para darse cuenta de estas cosas. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los postreros días. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4 nos cita aquí. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara: no hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía. Ya veis, historia del concilio de Constancia. ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? Bueno, el ecumenismo va en vías precisamente de unirse con ellos, de que no pasa nada, que ahora son muy buenos. No sin razón, se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día, debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Es evidente, el movimiento protestante ya prácticamente poco tiene que ver, o casi nada, con los primeros reformadores de la Edad Media. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. ¿Os suena de algo esto? A mí sí. Muchos, aun entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que el mayor caudal de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión, impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Fijaros cómo ellos hablan de libertad religiosa, que hay que dar libertad religiosa a esos países musulmanes que están así como están, hay que ir allí para imponer libertad religiosa. Caray, suena muy bonito, si no supiéramos lo que hay detrás. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces. Ahora, bueno, la Iglesia ya no tiene ese poder, vale. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la Santa Palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Casi nada. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado
y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales. También quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. Y esto era profecía. Y esto es lo que ya estamos empezando a ver. Y estas noticias que iremos viendo, que van sucediéndose, están pasando por televisión, están pasando por la radio, están pasando en acontecimientos sociales, y no nos enteramos que están pasando porque es el cumplimiento de esta profecía, porque Roma está trabajando para este hecho. En otro tiempo, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles cayeron en la red que no veían tendida ante sus pies. En esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados. Claro, ¿no quieren saber más? Pues es normal. Dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su Creador y que fuesen empleadas en provecho de la verdad y de la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Por esto la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable como el obscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. Yo no sé si os dais cuenta de la importancia de lo que hemos leído. Realmente es escalofriante, porque estamos viviendo esa profecía en nuestros días. Pero ¿sabéis? Ella sigue empalmando esto, ¿y sabéis con qué lo empalma? Pues precisamente que el poder que perdió en el viejo mundo lo iba a ganar en el nuevo mundo, en Estados Unidos. Y que desde allí impondrían la ley dominical que llegaría también automáticamente prácticamente a todos los países cristianos. Lógicamente Europa, los primeros en apuntarse, porque ya sabéis que hay presiones para ello, por tanto va a costar muy poco aplicar eso. Pues eso es lo que va a desembocar todo esto. Luego veremos alguna noticia más que veréis si esto no se está cumpliendo ya en nuestros días. Aquí os lo dejo para que lo podáis leer en vuestras casas. Realmente es impresionante todo lo que pone. Y vamos ya a esta noticia. El Vaticano dice que Opus Angelorum es fiel a la doctrina de la Iglesia. ¿Habíais oído hablar alguna vez sobre Opus Angelorum de Austria? Es una parte de un movimiento católico que está basado precisamente en supuestas visiones de ángeles. Si recordáis en unas conferencias atrás, hablamos de cómo se está tratando continuamente en películas, en libros, sobre los ángeles, y que se los está distorsionando, tal como aparecen en la Biblia, de otro modo distinto, para llevar a la gente a puntos totalmente distintos de lo que debería ser. Ellos al final terminan aceptando este movimiento, que Gabriel Bitterlich, natural de Innsbruck, en Austria, ya fallecida, escribió un libro en la década de los 40 del pasado siglo en el que mantenía que el mundo está en un enfrentamiento constante entre ángeles y demonios que se manifiestan en personas y animales. Si se manifiestan en personas y animales, ¿qué os lleva a pensar también automáticamente? Posesiones, ¿no?
quedaros con estas palabras de posesiones. Ellos aceptan ahora todo este proceso de Opus Angelorum. Vamos a ir viendo más al respecto. Si queréis podéis leer en vuestra casa todo esto. Y aquí tenéis la confirmación de las profecías que Ellen White escribió hace tantos años y que eran lógicas por lo que la Biblia ponía que debería pasar, pero ella nos lo da con detalles muy excelentes. El 30 de marzo se presenta una nueva edición popular ilustrada de Perico Pastor. La Biblia por menos de 10 euros. Josep Cuní, Salvador Giné, Pilar Rahola y Justo Molinero, entre otros, darán razones para leer la Biblia. ¿Sabéis? Yo ignoraba esta noticia, precisamente puse el televisor por la mañana y... ¿Sí? Sí. Y precisamente estaba Josep Cuní en su programa por la mañana, Els Matins, en TV3, en la televisión de Cataluña, hablando de que por la tarde Pilar Rahola iba a presentar este libro, la Biblia, y que sería un libro que, lógicamente, tenía que estar en la sección de los bestsellers, porque es el libro más vendido de todo el mundo y de toda la historia. Entonces el lugar le correspondía aquí. Y claro, había que promocionar este evento. ¿Por qué? Pues porque ellos dijeron de que es lógico que en esta cultura en la que estamos, esto también forme parte, porque es parte de nuestro pasado y siguen siendo nuestras bases más o menos actuales también. La forma para que la Biblia llegue barata a todas partes. ¿Recordáis en una conferencia anterior quién hizo lo mismo en un país vecino, en Francia? Sarkozy. A un precio baratísimo, dando Biblias para que en todos los hogares hubiese. ¿A quién se están ganando con esto? ¿Sabéis? Decían incluso de que lo leen personas tan variadas como desde Bruce Springsteen a no sé quién más dijo. Pero que claro, que incluso las personas que se declaran ateas o agnósticas también consideran que está bien leer la Biblia, porque hay allí un conocimiento, una sabiduría, etcétera, etcétera, ¿no? Y así se empieza a promocionar para llegar a todo el pueblo llano y no tan llano. Y esto que estamos viendo es lo que pronto va a ser muy habitual. ¿Sabéis? Esta Biblia es una Biblia interdenominacional, o sea, ecuménica entre católicos y protestantes. Era lógico, si están trabajando con eso. Pues bien, se difunden, ya veis, una tirada de 30.000 ejemplares. Pilar Rahola por la tarde iba a hacer la presentación. Para volver a nuestros orígenes culturales y espirituales, se remarca en este artículo. Y vamos a seguir. El ordinariato es muy importante para el Papa. Si os fijáis, o recordáis, en los días anteriores también vimos como el ordinariato es esa forma que ha tenido el catolicismo de abrazar a los anglicanos y demás que se quieren incorporar a Roma. Pues siguen dándole una gran importancia porque se están pasando gente de diversos lugares precisamente para ser católicos. Es como si fuera un resurgir de su fuerza ante lo mal que están las otras denominaciones. Podemos ser esos ángeles capaces de cambiar el curso de la historia. Javier Sierra, artículo en 20 minutos. A ver si sale aquí más ampliado. ¿Hay gente que en la actualidad sigue intentando comunicarse con ángeles? Es un libro que han publicado ahora. ¿Hay alguna sociedad secreta que lo ha intentado, como la Golden Dawn, a la que pertenece? Pues bien, todo el artículo nos va hablando sobre los ángeles. ¿Por qué vuelve a salir esta temática? Él dice que no es ningún oportunista, que ya hace años que habla de esto, pero los medios de difusión, curiosamente, es de lo que están tratando. Vamos a ver más cosas. Y hay 15 españoles que tienen más de 1.000 millones de dólares, más pobres y más ricos. Crecen las personas que pasan penurias en España y en el mundo, al tiempo que aumenta la cifra de 1.000 millonarios dentro y fuera de nuestro país. ¿Debido a qué? A la crisis. Fijaros cómo cada vez hay más diversidad entre ricos y pobres. Se están creando un abismo. Claro, ¿esto puede favorecer a alguien?
por supuesto, va a favorecer a alguien. Aquí hay un artículo que me pasaron de una revista de economía, donde se nos da detalles también de lo que ha pasado en Japón y de lo que puede provocar las circunstancias en las que ahora se encuentra ese país respecto a la economía mundial. Nos habla incluso de que Japón adquiría, ¿es así? Adquiría los despropósitos de Estados Unidos, por decirlo de algún modo, unos ciertos bonos. Ahora Japón, debido a su situación, ya no podrá seguir adquiriendo. Por tanto, esos bonos que tiene Estados Unidos ya no se los puede endosar a nadie. Van quedando muy mal económicamente. Por tanto, alguien más tendrá que intervenir para comprar bonos o Estados Unidos va a estar en una bancarrota total. Entonces, ya sabemos que China es el otro gran factor que sigue comprando todos esos problemas que tiene Estados Unidos. Claro, ahora han aflojado porque precisamente además se están acercando a Japón. Y esa es una clave para que el mundo se desestabilice aún más. Hay algo que no os podré mostrar aquí, pero que es muy curioso, podéis encontrar las imágenes en YouTube tranquilamente. En el Parlamento japonés se ve a uno de estos señores presentando unos cartelitos donde se ven fotografías donde él pone en cuestionamiento el ataque del 11S a Estados Unidos por los que dijeron que fueron. Y va mostrando una foto detrás de otra, el ataque al Pentágono con el avión, él pone un avión simulado por ordenador en la foto para demostrar que era tan grande que imposible de que hiciese ese agujero, etcétera, etcétera. Fue unos días antes, precisamente, de que les pasara la desgracia. Pues ellos querían pedir a Estados Unidos que diese explicaciones al respecto, porque pruebas contundentes de que no era exactamente como ellos contaban estaban. Pues ya veis qué cosas, qué casualidades, ¿no? Se quejan y patam. Todo el artículo lo podéis también mirar en vuestras casas. Problemas que vendrán ahora de hambrunas, porque las zonas que han quedado más afectadas son sobre todo plantaciones de arroz, y claro, ya sabéis que los precios del mercado van a variar automáticamente. También la demanda que van a tener ellos ahora de petróleo va a ser mucho mayor para sustituir la que les generaban las centrales nucleares. Por tanto, ¿qué está pasando con el precio? Para arriba. Ya lo sabéis que cuando vais a llenar el depósito, vamos, que os sale gratis, ¿eh? Pues esperad, que a más irá. El gobernador de Tokio dijo que el terremoto fue un castigo divino. ¿Lo visteis esto? Bueno, pues, claro, hubo gente que enseguida se le echó encima diciendo que cómo podía llegar a decir esto, ¿no? Un castigo divino. Pero es curioso porque él dice una serie de cosas que, bueno, hay que tener en cuenta. La identidad del pueblo japonés se caracteriza por el egoísmo. Estaría bien hacer buen uso de este tsunami para alabarlo y estoy convencido de que el cataclismo fue un castigo del cielo, explicó el gobernador según reproduce la agencia ANSA. Bueno, vimos cómo las copas de la ira de Dios se iban a ir manifestando y que aunque Dios no haga cosas a veces directamente, se las permite al enemigo, a Satanás, para que actúe a través de, o directamente, o a través de los agentes que tiene en la tierra, para crear grandes desgracias. Y que para nosotros esto nos tiene que avisar. Ellen White también habla, y la Biblia nos advierte, que en lugares donde realmente las cosas no van como deben ir, van a pasar cosas así. Y iros preparando, porque la especie humana va a perder millones y millones de vidas en muy poco tiempo. Y esto no son bromas, nos hemos apartado de los caminos de Dios. Y factura pasará la cuestión. Bueno, quizás la gente dirá, oh, que es malo Dios. Dios es muy bueno y es muy misericordioso, pero también es justo. Y que por culpa de tolerar la transgresión de sus mandamientos y ensalzar esa transgresión, el mundo vaya donde está yendo, es culpa no de uno, de muchísimos. Y Dios hará justicia. El Papa subraya el derecho a un trabajo seguro, digno y estable. ¿Por qué? Pues claro, porque las condiciones de vida
que están llevando al mundo a lo que están llevando, hace falta que todo se ponga en un orden y se pueda pedir todo esto. Por aquí veo algún detalle que me había parecido interesante. Él habla de cómo, mira, fijaros, el trabajo, subrayó el Papa, desde una perspectiva cristiana, ayuda a estar más cerca de Dios y de los demás. Jesús mismo fue trabajador, incluso pasó una buena parte de su vida terrena en Nazaret. Y esto nos habla de la dignidad del trabajo. Y claro, con este argumento muy lógico y coherente, se empieza a estimular que eso debe ser algo para todos. Es normal. Pero claro, ¿ahora es un momento de estabilidad? ¿De que todo el mundo tiene un trabajo seguro, digno y estable? No, ¿qué va? Por tanto, habrá que tomar medidas. ¿Y las medidas desde qué punto de vista se deberán tomar? Desde la moral. Porque es para el bien de todos. Como la política no lo está pudiendo hacer, ¿quién lo tendrá que hacer? Alguien que trascienda la entidad política y supere algo más en la parte moral, teóricamente a los demás. Pero fijaros en lo que nos pone aquí hablando del trabajo, porque era de esperar que eso sucediera. Quisiera mencionar además el problema del trabajo en domingo, prosiguió. Por desgracia, en nuestra sociedad, el ritmo del consumo puede robarnos también el sentido de la fiesta y del domingo como día del Señor y de la comunidad. El Papa concluyó augurando que con la lógica de la gratuidad y de la solidaridad se supere la crisis económica y se asegure un trabajo respetuoso de la persona. La crisis, la familia, el domingo. Fijaros lo bien que están preparando las cosas. Esto no tiene ya un año ni dos. 28 de marzo de 2011. ¿Y a qué día estamos ahora? ¿A 3 de abril? ¿2 de abril? Pues bueno, ya veis que esto es reciente. Siguen apretando con el domingo. Y dentro de poco nos vamos a llevar la ya tan esperada profecía, que para algunos va a ser una sorpresa, de imponer el domingo como lo quieren hacer. Y adiós a los del sábado. ¿Sabéis? Esta contra de La Vanguardia, de este periódico, decía cosas que me han llamado mucho la atención. ¿Sabéis que se está hablando mucho de que ahora la gente es mala por genética y ya está, como si casi no se fuera dueños de los actos? Y por tanto, que Dios va a pedir cuentas de esto, si es que ya salen así todos, ¿no? Y se habla de muchas cosas interesantes. Este señor es una entrevista que, la verdad, me ha parecido fantástica y me gustaría leerla con vosotros. ¿El cientificismo es la nueva fe atea? Vamos hacia ahí. Fijaros lo que Helen White había escrito, ¿eh? Todo empezó con el código genético y la transformación de la materia viva, que nos llevó a creer que una vez que tenemos un gen y sabemos lo que hace, podremos corregirlo. ¿Falso? En el ADN no hay una relación causa-efecto como se creía hace años. Las partes influyen en el todo y el todo en las partes. Su complejidad es fabulosa y mantener frente a eso un reduccionismo ingenuo es absurdo. Por ejemplo, cuando nos dicen que se ha descubierto el gen de la homosexualidad, imaginaros, o el gen de Dios. Una cosa es divulgar ciencia y otra, ciencia y creencia. Decir que nos enamoramos porque la dopamina sube es una estupidez. Enamorarse es más complejo que un subidón de dopamina. Afirmarlo es una tontería con consecuencias trágicas porque se asume, por ejemplo, que la depresión es una carencia de determinados neurotransmisores cuando eso es una mera hipótesis. Entiendo. Entonces, a la gente le recetan antidepresivos para dar y tomar cuando su eficacia es altamente dudosa. Pues será que no son los medicamentos más vendidos, aparte de los laxantes. Tranquiliza saber que no todas nuestras decisiones las toman las hormonas. Parece que si pudiéramos medir los niveles de dopamina, serotonina y vasopresina, podríamos saber si una persona va a tener una estabilidad de pareja determinada. Pero hay un correlato. Una cosa es que, a la vez que uno vive, haya cambios en los neurotransmisores y las hormonas, y otra, ver ahí la clave de todo, un reduccionismo molecular de lo propiamente humano que es ingenuo y dañino. En Estados Unidos ya se hacen entrevistas de trabajo con parámetros de este tipo. La obsesión por medirlo todo conduce a los test psicométricos y recientemente al análisis de imagen cerebral. Y ha habido casos en juicios en los que se han presentado mapas de imagen cerebral
para esgrimir que la persona no ha sido responsable de sus actos o al revés. Hay una tendencia a biologizar. Hay genes que se han asociado a un comportamiento violento, sí, y es muy peligroso. Si yo tengo unos genes de riesgo físico o psíquico, nadie me va a contratar. Además, son teorías que años después se desmontan, como vimos con la de los cromosomas X y Y de los asesinos. ¿Cuál es el problema de la medicina? Ha avanzado mucho en técnica, sobre todo diagnóstica. El poder de la imagen es extraordinario, pero la relación médico-paciente no puede ser sustituida por una robotización, y hay algo que puede ser nefasto. Cuénteme. Caminamos hacia una medicina por protocolos y hacia una sociedad de enfermos, porque lo que antes era normal, ahora, siguiendo el esquema de salud que auspició la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha pasado a ser enfermedad. Según ese esquema, nadie está sano. Un adolescente por ser adolescente, una persona mayor por ser mayor, algo absurdo. La OMS, ya sabéis, que pertenece a ¿qué? Está mezclada con la ONU. Y ya vimos a quién pertenecen estas organizaciones. ¿Para qué están trabajando? Pues bien, ya veis cómo ahora, para ellos, todos vamos a ser enfermos. Claro, ¿eso qué quiere decir? Ahora lo veréis. Es decir, lo estamos medicalizando todo. Si no estamos enfermos, estamos en riesgo de estarlo, con lo cual hay que tratar ese riesgo, sea el colesterol, el azúcar, la tensión, el sol o lo que sea. Vivimos en un mundo en el que parece que sea casi milagroso que vivamos. ¿Y eso qué lo favorece? El negocio. Evidentemente, hay un peso de las farmacéuticas, pero también la medicina está dirigida por las grandes empresas diagnósticas, de imagen, de análisis, que son necesarias, pero hay asociado a ese carácter técnico una obsesión por cuantificarlo todo. ¿A qué se refiere? No es que un niño tenga un carácter u otro, hay que hacer test. Si te encuentras en plena forma, no importa, hay que medir el colesterol, y si está por debajo de una cifra que cada vez ponen más baja, hay que tomar un medicamento de por vida. Casi nada. ¿Qué ocurre con la investigación? Antes los científicos buscaban conocer, pero ¿qué es hoy un día un científico? Un profesional de la ciencia, lo que significa vivir de eso, es decir, publicar o patentar, ser un productor, no un buscador. No apartarte del camino. No se premia la originalidad. Los proyectos son memorias finales, pero sin los resultados. Para que un proyecto se financie, tiene que ser realizable, pero eso no es ciencia. La ciencia es partir de una incógnita. Sí, hemos pasado de la investigación revolucionaria, como lo fue la de Einstein, que buscaba el conocimiento por el conocimiento, y precisamente por no buscar nada a veces encontraba grandes cosas, a una investigación de tipo incremental, es decir, paso a paso, publicación tras publicación. ¿Ahora hay menos sabiduría? Sabe más un científico actual de lo que sabía Aristóteles, pero no es más sabio. ¿Qué ha aprendido humanamente en el ejercicio de su profesión? He visto que cada vez la gente importa menos, con la apariencia de que importamos. Vivimos un higienismo estúpido. Ahora los fumadores son como leprosos a la vez que coexisten con el botellón, que está destruyendo y enajenando a la juventud, de manera que es cómoda para este sistema básicamente mercantil. Esencialmente he visto el desprecio a la persona, al ser humano. Tienes razón, el botellón, para la gente quizás de otros países, es lo que aquí se hace de jóvenes que compran bebidas alcohólicas, se juntan hasta altas horas de la madrugada, gritando y haciendo lo que haga falta, bebiendo alcohol tanto como puedan y más. Pero claro, ya veis, ahora se va solo por los fumadores. Lo otro sí, pero no tanto. Y en cambio, ¿por qué? Ya lo veis. Los niños mimados de las letras. A ver si aquí vemos algo más en grande. La Biblia, el número 1. Son los libros religiosos los que se llevan el gato al agua. Se les atribuyen ventas superiores a 1.000 millones de ejemplares. La Biblia, de 2.500 a 6.000 millones. Y el libro rojo de Mao Zedong, de 800 a 6.500 millones. El Corán tampoco ha tenido mala fortuna, 800 millones de libros vendidos. Pues ya veis, la Biblia, a pesar de los pesares, sigue siendo el más vendido. Y ahora lo va a ser más que nunca. Es curioso, ¿eh? Fijaros cómo el Vaticano ha cambiado su proceder. De ir a quemar Biblias a fomentarlas. Pero claro, siempre con una razón. El
coger el poder, para luego hacer algo. Y la gente está cayendo en eso. Si la fe de la Iglesia se debilita, el exorcismo pierde eficacia. Fijaros lo que ahora vais a leer aquí, porque están saliendo una serie de noticias, precisamente antes hemos dicho algo al respecto, al principio, sobre exorcismos, sobre posesiones. El padre François Dermain, presidente nacional del Grupo de Investigación e Información Religiosa, GRIS en siglas en italiano, prior del convento de Santo Domingo de Bolonia y profesor de teología moral, italiano con orígenes canadienses, es uno de los profesores de curso de exorcismo que realizará esta semana el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. ¿Habéis visto en la Biblia alguna vez algún texto bíblico donde Jesús o algún profeta instruya cómo deben hacerse exorcismos? Solo hay unas palabras de Jesús que se mencionan al respecto, y es que en algunos casos, por el poder de esos demonios, hacía falta mucho ayuno y oración. Nada más. Ni saltar como indios, ni darle golpes de crucifijo, ni nada parecido a cualquier historia que nos podamos llegar a imaginar. Entonces, un curso de exorcismo. Caray, qué cosas. Se trata de curso de una semana, que sin embargo no transforma en exorcista a quien lo frecuenta, pues para ello es necesario el permiso del obispo y un camino de formación práctica que no siempre es fácil de realizar debido a la falta de exorcistas con experiencia. Una película reciente, se llama El Rey. Ahora hablaremos de esto. A pesar de que la existencia o no del demonio, las posesiones y el satanismo son cuestiones de cada vez mayor interés, el presidente del GRIS explicó a Zenit que sobre el demonio en materia teológica se sabe lo mismo de lo que se sabía antes, aunque ahora es más fácil distinguir las enfermedades de los casos de presencia del maligno. En este caso, el punto central es el discernimiento del exorcista, que se puede apoyar incluso en consultas con médicos especialistas. ¿Por qué un curso de exorcismo? En realidad, es un curso sobre el exorcismo que sirve para hacer conocer mejor este ministerio a los sacerdotes, pero también en el ámbito médico y psicológico. Los destinatarios no son necesariamente futuros exorcistas, entre otras cosas porque no basta un curso para volverse exorcistas y porque se necesita un mandato explícito del obispo. Se trata de contribuir a traer a flote un ministerio que muchas veces fue relegado, sea en Italia que en el mundo. Por lo tanto, queremos hacer conocer la necesidad y la actualidad de este tipo de curso. Pues bien, así van instruyendo para presentarse de personas endemoniadas y sacar los demonios. ¿Por qué están ahora hablándose, ya desde un par de años quizás para acá, de noticias sobre exorcismos, que el Vaticano está detrás de esto, etcétera, etcétera? Porque cada vez más hay manifestaciones de personas que escapan a lo totalmente, lo que la psiquiatría diría, enfermedades mentales. Cada vez hay más. ¿Y a qué se debe esto? ¿Sabéis? Conocí una vez a una persona que estaba en contactos con un hospital psiquiátrico, donde él me decía de que sabían que habían personas que tenían encerradas que no tenían ninguna enfermedad mental, que era algo mucho peor que eso. Y me dijo, son endemoniados. Y era una persona que sabía de qué hablaba. No era un cualquiera que... No, sabía de qué hablaba. ¿Por qué pasa eso? Porque el mundo se está apartando de Dios. ¿Qué pasó cuando vino Jesús a la tierra? ¿Lo recordáis? Cuando nació en Belén. Cuando él empieza su ministerio con 30 años, ¿no se tiene que encontrar muchas veces con endemoniados? Sí. Hay gente que actualmente dice, no, eran personas que tenían estos problemas de enfermedad y tal, que parecían una cosa, pero no lo eran. Pues bien, Jesús no dejó duda ninguna de que eran endemoniados. ¿Y por qué en esos tiempos hubo tantos? Pues porque en esos tiempos el pueblo de Israel rechazó el mensaje de salvación que Jesús les traía. Estaban esperando cientos y cientos de años un Mesías que cuando llega termina mal, porque no lo quieren aceptar y lo asesinan. Y el pueblo estaba en esa situación, muchos alejados de Dios, por tanto, el diablo campando a sus anchas. ¿Y ahora qué está pasando? La gente se aparta exactamente igual de la ley de Dios, cada vez más.
Pues por tanto, la mente puede quedar abierta al otro gran poder que hay, el de Satanás. Esto se podría hablar mucho, ahora quizá no es el momento. Si Dios quiere, algún día trataremos también de todo lo que hay junto con esta temática, que realmente es impresionante. Me voy a saltar todo esto. En casa ya lo podéis ir viendo. Y aquí tenéis lo que antes me comentabas, precisamente, el rito. Película, actor Anthony Hopkins, muy conocido. ¿Y en qué se basa? Pues en asunto de posesiones. Ahora, ¡pum!, se vuelve a hablar de esto. ¿Por qué? Si alguien va metiendo sensaciones de que esto sucede, la gente va a llegar un momento en que inconscientemente lo que la ficción presenta en película, que dice que está basado en un hecho real, pues, claro, sabrán a quién deben acudir. ¿Y a quién van a acudir? ¿Al pueblo de Dios? Difícilmente. Acudirán al mensaje que le han dado en las pantallas, que son los únicos que en el fondo podrán hacer algo. Teóricamente ellos lo que van a creer es eso. Y ya sabéis que la profecía dice que manifestaciones satánicas habrá cada vez más. Por tanto, de eso también. La lluvia cubre Tailandia. Y diréis, vale, ¿y qué? Pues bien, clima de Tailandia. Estamos en marzo, Perdón, en abril. Estación seca y soleada de noviembre a febrero. A partir de marzo y hasta el mes de mayo, el clima es tórrido. La estación lluviosa, monzón en Tailandia, se inicia en junio y finaliza en octubre. En la radio dijeron, no era normal que esto sucediera en esta época en Tailandia. Nada normal. ¿Por qué ha sucedido? Bueno, no lo sé. Pero desde luego, lo que sí sé es que empiezan a pasar cosas de desgracias en todas partes, tal como estaba profetizado. Y eso indica que Cristo va a volver pronto. La ausencia de preguntas sobre la fe constituye desafío para la Iglesia. 28 de marzo, una vez más, nos encontramos con la cuestión cultural. Fijaros, incluso la UNESCO. Vamos a ver un poco esto, porque tiene su gracia. A pesar de que había sido una opción algo arriesgada, la sesión del atrio de los gentiles en París ha tenido un resultado positivo. Antes hemos hablado de esto, Constata el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, al concluir ese encuentro. Ilustración, religión, razón común, fue el tema sobre el que discutieron intelectuales creyentes y no creyentes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO, así como en otros lugares simbólicos de la cultura francesa, como la Universidad de la Sorbona, la Academia Francesa o el atrio de la Catedral de Notre Dame. El atrio de los gentiles, cuyo director ejecutivo es el padre Jean-Marie Laurent Mazas, ha sido creado como una estructura permanente del Consejo Pontificio de la Cultura para ofrecer un espacio de diálogo libre entre creyentes y no creyentes sobre el tema de la fe y de las grandes cuestiones existenciales, vida y muerte, bien y mal, amor y dolor, verdad y mentira, trascendencia e inmanencia. Al hacer un balance de esta experiencia, el cardenal Ravasi ha comentado a los micrófonos de Radio Vaticano: mi impresión tiene tres elementos. Por una parte, el encuentro de París ha sido por excelencia el encuentro con una ciudad simbólica, que en la tradición es la ciudad de la laicidad, claro, donde hubo la Revolución Francesa. Por tanto, de la libertad, de la independencia entre Iglesia y Estado. Y tengo que decir que este encuentro ha encontrado una particular atención y sensibilidad. Una segunda consideración, añade, afecta a los temas, pues todos han sido de alto nivel y han tenido lugar auténticos diálogos con puntos de vista diferentes, pero también con mucha pasión. La tercera experiencia, la tercera sensación, confiesa, es que el encuentro de París se convierte verdaderamente en un modelo que, sin embargo, tendremos que adaptar continuamente en otras formas para otras ciudades, teniendo sobre todo en cuenta el punto final de la vigilia, cuando la participación se hace verdaderamente popular con la muchedumbre
con un horizonte más amplio. ¿Qué van a hacer? Pues esto cada vez más por todas partes. De hecho, en el futuro tenemos que afrontar no solo el ateísmo o las preguntas que los no creyentes de alto nivel plantean, sino también la superficialidad, la ausencia de preguntas sobre la fe, que con frecuencia se registran a nivel más bajo. El cardenal Rabasi ha pedido al Colegio de los Bernardinos, un gran centro cultural de la diócesis de París, que continúe promoviendo a nivel local el diálogo entre creyentes y no creyentes con iniciativas del atrio de los gentiles. Nosotros de la Santa Sede venimos solo a sembrar una semilla, pero otros deberán hacer que florezca. O sea que deberán utilizar a otras personas de ámbitos culturales altos para hacer y cumplir sus propósitos. Por cierto, hay una carta de Limbo donde aparece esto. Si recuerdo, en el próximo día os la voy a mostrar. Las próximas ciudades en las que se están organizando encuentros del atrio de los gentiles son Tirana, Estocolmo, Praga, Quebec, Chicago y Florencia. Caray, lo que llegan a abarcar, y lo que vendrá. Y aquí, este artículo también es bastante largo. Entrevista al autor de un libro sobre nueva religiosidad y sectas. Y también últimamente están sacando y hablando mucho sobre el fenómeno de sectas ellos. ¿Por qué? Bueno, era de esperar. Si tienen que hacer una nueva evangelización o una reevangelización, tienen que tumbar a todo aquel que para ellos represente un problema. Por tanto, tienen que ir preparando el terreno para que ese momento, cuando llegue, pueda suceder. Bueno, van a utilizarlo como podrán por todas partes. El artículo os lo voy a pasar rápido. El libro del Papa sube en la lista de los más vendidos en Estados Unidos. Ha alcanzado el número 5 en la lista del New York Times del 3 de abril. Pues tienen aspiraciones de llegar a ser el número 1. Parecía que, bueno, ¿esto quién se lo va a leer? Un libro del Papa que nadie cree. Bueno, pues fijaros cómo la literatura religiosa empieza a ser de lo más vendido de todo. Algo está pasando, aunque aquí nos pensemos que no pasa nada. Jesús por Benedicto XVI. Fijaros al final de lo que pone catholic.net. 55 preguntas y respuestas del libro de Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret. Fijaros justo al final, hace una serie de preguntas y llegamos hasta, a ver si lo encuentro, la número 6. Los cristianos cambian el sábado por el domingo como día principal de la semana. ¿Por qué? Eso es una pregunta. Esto es falso. Los auténticos cristianos jamás cambiaron el sábado por el domingo. Fueron los que se vendieron al poder del enemigo. Los auténticos cristianos siguieron guardando el sábado. Pero bien, qué fácil es engañar a la gente haciendo lo que hacen. Para hacer frente al satanismo y la magia, sacerdotes más preparados. Fijaros, también 29 de marzo. Continuamente ellos están hablando de estos temas. Señal de que ya podemos ir preparándonos, porque grandes cosas vamos a ir viendo. Y habla incluso de satanismo juvenil. Representante papal, intervención en Libia por una pacificación duradera. Ahora ya empiezan a decir de que hace falta poner algo de paz allí, que no pueden seguir las agresiones, por el bien de todos, etcétera, etcétera. Bien. Y en cambio, también dicen de que si hace falta demostrar la fuerza para que las cosas vayan a su sitio, que se hagan. Bueno, ese es el doble lenguaje, ¿no? Habrá lugar para todos en la beatificación de Juan Pablo II en Roma. Se espera tantísima gente que están haciendo todo lo posible para que quepan allí, de todas partes del mundo, cuantos más mejor, y lo están preparando para que sea un fuerte campanazo. Están utilizando los medios de comunicación para todo esto, para llegar a cuantos más mejor. Y ahora pasamos a un tema de Cataluña. Puig coincide con Pujol en que solo queda buscar la libertad para Cataluña.
Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, ya sabéis, lo hemos presentado últimamente, está hablando de que Cataluña debe ser independiente, no queda otro remedio. Más gente de su partido está diciendo lo mismo. Y hoy, además, hemos visto como Artur Mas, el actual presidente, en unas votaciones que se hacen a nivel de ciertas ciudades, referéndums para la independencia de Cataluña, ha sido de los primeros en ir a votar para decir sí a la independencia de Cataluña. Bueno, estaba previsto que eso sería así. Si Dios quiere, cuando hagamos la conferencia de la visita del Papa a España, y concretamente también en Barcelona, daremos una explicación de todo esto. Ya os podéis ir imaginando. Jordania batalla con Israel por recuperar los textos cristianos más antiguos. No sé si lo sabíais, es una noticia del 30 de marzo, se han encontrado los escritos más antiguos que hay, referente a palabras bíblicas. Y se han encontrado en Jordania, ahora se están debatiendo que si es mío, que si es tuyo, lo de siempre, pero quieren llegar a analizarlo para ver si la Biblia ha cambiado en algo o no. Y bueno, es algo interesante porque hay mucha gente que sigue diciendo de que está totalmente manipulada, que eso no es palabra de Dios, que solo algunas cosas. Curiosamente, siempre que se han encontrado los escritos más antiguos, siempre coincide exactamente con lo actual. Varía apenas nada, a excepción de algún versículo que fue alterado por el Vaticano a toda conciencia o añadido incluso. Pero todo eso ya se conoce. Lo curioso es que este escrito es el más antiguo de todos y fue escrito, según dicen, incluso anterior a Pablo, al apóstol Pablo. 7 personas son condenadas a prisión perpetua por crimen satánico, 30 de marzo de 2011. Fijaros, las noticias van saliendo más sobre lo mismo. Me salto los detalles, que no son muy agradables. Y esta institución, el CCEE, desde hace 40 años, una escuela y una casa de comunión. Esta entidad, no sé si la semana pasada estuvimos hablando algo de ellos, ¿verdad? Pues siguen haciendo su labor de un modo impresionante. Me lo voy a saltar para ir un poco más deprisa, pero quiero que os quedéis con estos numeritos, a ver si lo encuentro por aquí. Sí. De hecho, hacia el final del Vaticano II, el 18 de noviembre de 1965, se desarrolló un encuentro que, reuniendo a los presidentes de 13 conferencias episcopales europeas, organizaron un comité constituido por 6 delegados de los episcopados y un secretario de enlace, para pensar en la colaboración futura entre las conferencias episcopales de Europa. Y esta gente son las que están trabajando también por detrás, y nosotros no nos estamos enterando, para llevar a Europa al punto que ellos quieren. Es interesante el artículo, me lo voy a saltar por falta de tiempo, porque si no, no llegaremos al otro. Benedicto XVI, héroe manga. El editor del cómic que se distribuirá en la Jornada Mundial de la Juventud explica la idea. Pues bien, ahora ya tenemos a Benedicto XVI, sabéis lo que es un manga, ¿no? Esos dibujos japoneses que están tanto de moda entre los niños y no tan niños. Pues ahora el Papa lo van a hacer en cómic para que, claro, sea de mayor difusión, ¿no? Bueno, ellos no paran, están haciendo su labor y la están haciendo muy bien. Lástima que los que decimos que somos pueblo de Dios vamos tan retrasados diciendo lo que hay que decir. Y encima, si alguien lo dice, se lo quieren cargar. Católicos y judíos dialogan sobre el liderazgo espiritual. Fijaros, católicos y judíos. Una vez más, noticia del 30 de marzo. ¿Y dónde lo hacen? En Jerusalén. Fijaros su fantástico acercamiento cada vez más claro. No voy a pararme aquí, es interesante, pero bueno. Monseñor Menini, es necesario que intervenga la Unión Africana en Libia. Si se solicita, la Santa Sede podría ejercer un papel más activo, incluso de intermediario, ponen aquí. Ellos mismos, al igual que están haciendo en otros países como Cuba, quieren hacer de intercesores. Claro, son la autoridad moral por encima de todo. Y la verdad es que este artículo
me sorprendió bastante, porque a veces nos venden unas imágenes de ciertos personajes que todos decimos, caray, qué santidad, ¿eh? Y Gandhi no era cristiano porque por culpa de los cristianos, porque si no hubiese sido cristiano, por el mal testimonio que daban los cristianos, no se hizo cristiano, etcétera, etcétera. Y total, la verdadera cara de Gandhi, bisexual, xenófobo y cruel. Y no es un artículo de risa. Se enamoró de un físico-culturista, dejó a su mujer de lado, dijo, bueno, de todo sobre su mujer. Bien, pues fijaros que el mundo sigue mucho Buda, Gandhi, no sé qué, a Jesús. Pues no, Jesús hay uno, y era el Hijo de Dios. Lo demás no podemos tomarlos como divinidades ni ejemplos a seguir siempre. Eran humanos. Solo Dios y Jesús en físico en la tierra dio el mensaje que convenía e hizo lo que debía hacer. No hay otro. No podemos reflejarnos ni en Martin Luther King ni en nadie más. Todos han tenido sus fallos. El gobierno sirio presenta su dimisión al presidente Assad. Ha dimitido en pleno 11 días después del estallido de unas protestas para exigir reformas democráticas que han sido duramente reprimidas. Ya lo veis, 11 días después, el gobierno de Siria. Y ya sabéis que hablamos de la profecía sobre Damasco, que le iba a pasar a Damasco también. Y claro, una vez más, Hillary Clinton demanda reformas. Cuando dicen esto ya pueden temblar. Taquillazo mundial de películas que tratan la fe y los valores. Encontrarás dragones cosecha éxitos en su estreno en España. Y están hablando de que cada vez más las películas religiosas, a favor de, sobre todo religiosas de favor del catolicismo, están teniendo cada vez más auge. Porque la gente pues se está volcando hacia los valores morales y espirituales. Recordad que hace un tiempo ellos dijeron que utilizarían el cine también, y todos los medios de comunicación y artistas y demás. Lo están haciendo, ¿eh? Y la mentalidad de la gente irá cambiando, los están preparando. Y a nosotros quizá también nos están preparando y no nos enteramos. Verdad y libertad, caminos para la paz entre cristianos y budistas. Fijaros, hasta ahora no habíamos hablado de budismo también, ¿eh? De cómo el ecumenismo también los quería coger. Pues sí, también. ¿Cómo no? Por supuesto. Y bien, vamos a... Espera un momento, ¿qué venía después? Vale, sí, vamos antes de pasar a la temática, que ahora es interesante de ver, a situarnos con un texto que nos va a empalmar una cosa con otra. El texto está en Daniel, capítulo 11, para variar, versículo 45. Hemos hablado del Vaticano, de judíos, atrio de los gentiles, Jerusalén, y todo lo que está pasando en Oriente Medio. El texto terminaba diciendo, el capítulo 11, un texto sin el cual no nos enteraríamos de la misa a la mitad. Nunca mejor dicho, de la misa a la mitad. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Ese rey del norte, ese poder espiritual, no solo ya el bélico, su brazo armado, sino su poder moral, va a sentarse en el monte glorioso y santo, en Jerusalén, en el lugar donde había el templo de Jerusalén. Y cuando eso suceda, después de estas guerras del Medio Oriente, fijaros hasta dónde nos van a llevar, cuando se sitúen allí, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Porque el versículo anterior nos decía que noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Ya vimos desde hace tiempo como el norte, Rusia, oriente, China, los que se están oponiendo a la guerra de Libia, a las guerras que están pasando en Oriente Medio. Aunque tengan sus negocios conjuntos, hay una oposición entre ellos. Y al final eso va a hacer puff.
Pues bien, si esto debe suceder, y así está profetizado, algo debe suceder también para que esto no sea de hoy para mañana, pim pam, sino que es necesario un proceso. Y el proceso, uno de los más claros y claves, ha sido algo que sucedió del 8 al 15 de mayo de 2009, el viaje del Papa a Tierra Santa. Lo que ahora vamos a ir viendo es básicamente una serie de vídeos editados por ellos mismos, donde iremos parando ciertas imágenes, añadiendo algunos comentarios de las cosas que ellos fueron haciendo allí. Hay muchos vídeos, hoy solo vamos a ver unos cuantos, porque ya hemos estado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos, lo sabéis? Hora y 10 minutos aproximadamente. Bueno, pues esperamos que en una solo DVD nos quepa todo, por tanto no vamos a alargarnos mucho, pero sí vamos a ver una parte de todo esto, y me gustaría que estuvieses atento a muchos detallitos, porque la verdad es que ha sido una visita de detalles, o fue una visita de detalles, que han ido marcando el proceso que está sucediendo desde entonces, y que va a marcar que finalmente este poder se asiente en Jerusalén. Vamos a empezar el tema de la visita del Papa en Tierra Santa, pero antes quisiera deciros unas cosas. Vais a ver que hay momentos en que la imagen se detiene, salen unas letras escritas. Como supongo que todo el mundo lo podrá leer desde sus casas, o en pantalla de televisión o en ordenador, no lo voy a comentar todo, porque si no nosotros con el sistema de grabación que tenemos hemos de parar cada vez, darme acceso a mí en voz, etcétera, etcétera, y se alargaría muchísimo todo. Solo voy a intervenir en ciertos momentos, haré de tener cuando algo realmente haga falta hacer quizás un poco más de énfasis. Por tanto, si no lo veis muy bien, acercaros un poco más a vosotros que estáis aquí presentes, los de sus casas ya se pueden acercar a la pantalla porque les va a tocar ver detallitos y frases. Bien, vamos a empezar ya con la presentación de un vídeo hecho por ellos, ¿eh? Recordad que no soy yo que he hecho el montaje de todo esto. Yo sencillamente lo que he hecho es añadir unos comentarios a ciertas imágenes que iremos viendo con la multitud de vídeos. Fijaros, hablo de multitud de vídeos. ¿Cuántos hay? ¿20 y algo, más o menos? Que duran lo suyo. Por tanto, evidentemente en una sola conferencia no podíamos presentarlo. Algunas cosas diréis, bueno, parecen casi banalidades, pero que son detalles que tienen su importancia. Vamos ya, sin más, a empezar con una filmación que solo daremos unos 20 segundos aproximadamente. Esta presentación tan solemne y tétrica, combinada con estas imágenes, la verdad para cualquier estudioso de la profecía bíblica es para darle el tembleque. Porque ver al Papa como controlando la zona donde hay ahora esta magnífica cúpula amarilla, dorada, pensar que esto va a ser después su aposento, la verdad es que es para estremecerse, sabiendo que allí se va a decidir el futuro y la eternidad de prácticamente toda la población mundial. Vamos ya sin más a ir viendo ahora vídeos. Vamos a empezar con algunos, si no recuerdo mal, es Williamson, y vamos a recordar cómo antes de que esta visita se pudiese hacer, era necesario preparar el terreno, suscitar una seria polémica incluso, para que la gente estuviera pendiente de este gran acontecimiento. Ellos las cosas las hacen muy bien, como siempre, hay que reconocerlo. Quan vulguis. Bishop Williamson, are these your words? There was not one Jew killed by the gas chambers. It was all lies, lies, lies. Are these your words?
You're quoting from Canada, I believe, yes, of many years ago. I believe that the historical evidence is hugely against 6 million Jews having been deliberately gassed in gas chambers as a deliberate policy of Adolf Hitler. But you say not one Jew was killed. In gas chambers. So there was no gas chambers. I believe there were no gas chambers, yes. I think as far as I have studied the evidence, I'm not going by emotion, I'm going by, as far as I've understood the evidence, I think, for instance, people who are against what is very widely believed today about, quote-unquote, the Holocaust, I think that people those people conclude, the revisionists as they're called, I think the most serious conclude that between 200,000 and 300,000 Jews perished in Nazi concentration camps, but not one of them by gassing in a gas chamber. You may have heard of the Leuchter report. Fred Leuchter was an expert in gas chambers. He designed 3 gas chambers for 3 states, 3 of the 50 United States, for the execution of criminals. So he knew what's involved. And he studied what the supposed gas chambers in Germany at some point in the 1980s, what remains of the supposed gas chambers, the crematoria at Birkenau, Auschwitz, for instance. And his conclusion, his expert conclusion was it's impossible that these could ever have served for the gassing of large numbers of people. Because cyanide gas is very dangerous. If you let's supposing you gas 300 people that you've crowded into one chamber and you gas them, they're all wearing some clothes, or for instance, if they're wearing any clothes, it's very dangerous to go in and pull out the corpses. Because one whiff of gas that's trapped in the clothing and escapes from the clothing will kill the person. It's extremely dangerous. In order to, once you've gassed people, you've got to get rid of it, you've got to evacuate the gas to be able to get into the chamber again and use it. To evacuate the gas, you need a high chimney. If it's a low chimney, the gas goes onto the pavement and kills anybody walking by. You need a high chimney, right? I forget how high he says it must be. If there was a high chimney, the shadow, most times of day, the shadow would have fallen on the ground, and the Allied aerial photographers that flew over the camps would have picked up the shadow of this chimney. There were never any such shadows. There was no such chimney. In which case, according to Fred Leuchter's testimony, there can't have been gas chambers. He looks at the doors and he says, the door has to be absolutely airtight. Otherwise, again, the gas escapes and kills the people outside. The doors of the gas chamber that are shown to tourists at Auschwitz is absolutely not airtight. Absolutely not. So, what you're saying now is that the Holocaust never occurred. Not in the way history is written today. I am going by what I judge to be the historical evidence. I think that 200,000 to 300,000 Jews perished in Nazi concentration camps, but nothing like that, none of them by a gas chamber. Il luogo in cui ci troviamo è un luogo della memoria, è il luogo della Shoah. El lugar donde nos encontramos es un lugar de la memoria, el lugar de la Shoah. El pasado no es solo pasado, nos atañe también a nosotros y nos señala qué caminos no debemos tomar y qué caminos debemos tomar. Como hizo Juan Pablo II, he recorrido el camino de las lápidas que en diversas lenguas recuerdan a las víctimas de este lugar
che nelle varie lingue ricordano le vittime di questo luogo. Tutte queste lapidi commemorative parlano di dolore umano, ci lasciano intuire il cinismo di quel potere. Todas estas lápidas conmemorativas hablan de dolor humano. Nos permiten intuir el cinismo de aquel poder que trataba a los hombres como material, sin reconocerlos como personas en las que resplandece la imagen de Dios. Algunas lápidas invitan a una conmemoración particular. Está la lápida en lengua hebrea. Los potentados del Tercer Reich querían aplastar al pueblo judío en su totalidad, borrarlo de la lista de los pueblos de la tierra. Entonces se verificaron de modo terrible las palabras del Salmo: nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Allora le parole del Salmo: siamo messi a morte, stimati come pecore da macello, si verificarono in modo terribile. In fondo, quei criminali violenti, con l'annientamento di questo popolo. En el fondo, con la aniquilación de este pueblo, esos criminales violentos querían matar a aquel Dios que llamó a Abraham, que hablando en el Sinaí estableció los criterios para orientar a la humanidad, criterios que son válidos para siempre. Que restano validi in eterno. Se questo popolo, semplicemente con la sua esistenza, costituisce una testimonianza di quel Dio. Si este pueblo, simplemente con su existencia, constituye un testimonio de ese Dios que ha hablado al hombre y cuida de él, entonces ese Dios finalmente debía morir, para que el dominio perteneciera solo al hombre, a ellos mismos, que se consideraban los fuertes, que habían sabido apoderarse del mundo. Che avevano saputo impadronirsi del mondo. Si os habéis fijado en el primer vídeo, nos hemos centrado en la polémica que se destapó con el obispo negacionista, que se llama del Holocausto. Creó una polémica tal que duró muchos días y el Vaticano se mostró contrario a las declaraciones que ese señor había dicho, se tomaron medidas, etcétera, etcétera. Y claro, la temática era el mundo judío, el problema en la Segunda Guerra Mundial. Ahora en este segundo vídeo estamos viendo cómo el Papa está en un campo de los llamados de exterminio y está hablando, usando textos del Antiguo Testamento para hacer un nexo de comunión precisamente con el pueblo judío. Aquí se empiezan a acercar de un modo ya más claro, pero iremos viendo más vídeos aún. Im 20. Jahrhundert hat dann in der dunkelsten Zeit deutscher und europäischer Geschichte Después, en el siglo XX, en el tiempo más oscuro de la historia alemana y europea, una demencial ideología racista de matriz neopagana dio origen al intento planeado y realizado sistemáticamente por el régimen de exterminar el judaísmo europeo. Se produjo así lo que ha pasado a la historia como la Shoah. Solo en Colonia, las víctimas de este crimen inaudito y hasta aquel momento también inimaginable, conocidas por su nombre, se elevan a 11.000. En realidad, seguramente fueron muchas más. No se reconocía la santidad de Dios y por eso se menospreció también el carácter sagrado de la vida humana. Este vídeo que acabamos de ver, fijaros cómo el Papa ya está dentro de una sinagoga. Son imágenes que son realmente fuertes para cualquier persona que se da cuenta de la distancia teórica que hay entre unos y otros y, en cambio, cómo el acercamiento se produce ya hasta en su propia sinagoga, de los judíos. Y fijaros, no está en cualquier sitio, es el que tiene la palabra. Esto es muy interesante. Vamos a ver más. Benedicto XVI confirmó que sigue vigente la declaración Nostra Aetate,
del Concilio Vaticano II que impulsa el diálogo entre católicos y judíos. Fue durante una audiencia a representantes del Gran Rabinato de Israel para preparar su viaje de mayo a Tierra Santa. The Church recognizes that the beginnings of her faith are found in the historical divine intervention in the life of the Jewish people, and that here our unique relationship has its foundation. Los representantes judíos elogiaron el modo en el que el Vaticano ha resuelto la crisis provocada por el obispo negacionista Richard Williamson y han dejado por zanjado el problema. No nos esperábamos un compromiso tan sólido en la continuación del diálogo y la caridad de amistad entre el pueblo judío y el cristianismo. No ha sido un encuentro más, sino realmente un momento decisivo que relanza nuestras relaciones. El rabino Cohen aseguró que el caso Williamson ha servido para que el Vaticano reforzara aún más su oposición al antisemitismo y al holocausto. Dijo que ha pedido al Papa que se combata el holocausto y el antisemitismo en las escuelas católicas. Esta política debería ser un tema principal de las enseñanzas y del entendimiento recíproco. Yo creo que va a aceptarlo. La delegación aseguró que la visita del Papa a Tierra Santa ha despertado altas expectativas y que el país lo recibirá con gran entusiasmo. Aquí habéis visto cómo el Papa, antes de poder hacer el viaje a Israel, los propios rabinos judíos le preparan el terreno para que sea un éxito su visita allí. El cuadro es interesante, el que tiene detrás el Papa, porque ya veis que es Jesús, aparece ascendiendo al cielo, con un cierto poder. Pues, claro, esto es muy significativo, porque los judíos rechazan a Jesús como el Salvador, como el Mesías. En cambio, están allí y no pasa nada. A mí también me recuerda un cuadro que aparece en la Universidad Adventista de Walla Walla, detrás de su púlpito precisamente. Es un cuadro bastante parecido a esto, y que uno se pregunta qué hace allí. ¿Qué hace allí una imagen? Pero bien, sigamos. Benedicto XVI ha expresado su agradecimiento a la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, una de las principales organizaciones católicas que ayuda al Patriarcado Latino de Jerusalén en sus actividades pastorales y humanitarias. La organización tiene 24.000 caballeros en 52 países de todo el mundo. El Papa dijo que tiene muy presente a los católicos de Tierra Santa y sus sufrimientos por la falta de paz, la crisis económica y la inestabilidad política. Añadió que mantiene una especial cercanía espiritual con los que se ven obligados a emigrar. Pretendemos dar apoyo financiero a las parroquias, a las escuelas. Creo que hay 65 parroquias y más de 40 escuelas. Además está la Universidad de Belén. Nosotros haríamos cualquier cosa con tal de ayudar a la minoría cristiana a resistir la tentación de marcharse de Tierra Santa, porque los cristianos son los que generalmente cuentan con una buena educación y la tentación es trasladarse a un lugar donde puedan conseguir un trabajo y un hogar digno, donde puedan hacer una vida normal. Aunque aún no es oficial, se espera que el Papa visite Tierra Santa en el 2009. El Vaticano y el Estado de Israel han confirmado que las conversaciones están abiertas. Esperamos que los preparativos y la visita en sí ayuden a resolver algunos problemas que continúan padeciendo los cristianos y especialmente los católicos en Tierra Santa. Igual que fue Juan Pablo II, Benedicto XVI será un peregrino de paz. El Papa ha dicho que comparte el dolor de esas comunidades y ha invitado a todos a rezar por el don de la paz. Ya veis que aquí la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro son personas que están por todo el mundo y trabajan en beneficio social, pero que además ya habéis visto que harán cualquier cosa para cumplir con su cometido. Son una orden ecuestre. Esto nos estamos remontando a hace muchísimos años que se fundaron.
Es curioso ver también su atuendo, fijaros que son los típicos de órdenes ecuestres de tipo templarios y demás, ¿no? Con esa extraña cruz grande con otras más alrededor. Pues de estos personajes también iremos viendo más cosas. Estimados amigos, este viernes dejo Roma para realizar mi visita apostólica a Jordania, Israel y los territorios palestinos. Deseo saludar esta mañana a todas las personas de estos lugares a través de la transmisión radial y televisiva. Espero con entusiasmo poder estar con vosotros y compartir vuestras aspiraciones y esperanzas, así como vuestros dolores y luchas. Vendré entre vosotros como peregrino de paz. Mi primera intención es visitar los lugares hechos santos por la vida de Jesús y orar en ellos para el don de la paz y la unidad de vuestras familias y por todos aquellos que consideran la Tierra Santa y el Oriente Medio como su hogar. Entre las muchas reuniones religiosas y cívicas que tendrán lugar en el transcurso de la semana, se realizarán encuentros con los representantes de las comunidades musulmanas y judías, con quienes hemos tenido grandes progresos en el diálogo e intercambio cultural. Hemos visto que ya está diciendo varias veces y se remarcó mucho, incluso por los comentaristas en televisión, que él iba como peregrino de paz. Esto es muy significativo, porque ya sabéis que cuando él habla de paz, normalmente suele pasar lo contrario, ¿no? Pues, bueno, es importante ver que allí no se iba a encontrar solo con el mundo judío, sino también con el mundo islámico, el mundo musulmán. Vamos a ir viendo cómo el ecumenismo debía seguir trabajándose y siguen haciéndolo aún ahora. Vamos a ver más. Entre el 8 y el 15 de mayo, el Papa Benedicto XVI visitará Tierra Santa en un viaje como peregrino de la paz. El Santo Padre visitará Jordania e Israel, recorriendo los lugares donde vivió el Señor Jesús, y tendrá encuentros con los representantes de las comunidades musulmanas y judías, favoreciendo así el diálogo interreligioso con estas dos religiones. El Santo Padre visitará el Muro de los Lamentos, sobre el cual dejará un mensaje en una de las grietas, tal y como lo hizo su predecesor, el Papa Juan Pablo II, en el 2000. El vocero de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, señaló que este viaje constituye el deseo de todo cristiano y que se ha vuelto en una prioridad para los pontífices desde Pablo VI hasta Benedicto XVI. Por esta razón, invitó a todos los cristianos a acompañar espiritualmente en este viaje al Santo Padre con sus oraciones. El mismo objetivo, una vez más, que sus dos antecesores. El objetivo, Jerusalén. Bueno, seguirán trabajando con ello. Vamos a ver más aún. Yo creo que hay una primera clave que está radicada en el corazón mismo de la fe, es hacerse presente y anunciar el Evangelio en los mismos lugares que pisó el Señor. Ya está el Papa saliendo del Ahí avión. le estamos viendo en este momento. Comienza el viaje de Benedicto XVI a Tierra Santa. Desciende por la escalerilla del avión, como siempre, en todos sus viajes. En plena forma. Sí, y con presteza siempre baja los escalones de los aviones. Y le saluda el rey Abdala y la reina Rania de Jordania. Las salvas de honor. Al viaje previas a pisar Jordania, que en un sentido amplio es también Tierra Santa, es la puerta de Tierra Santa, es la histórica puerta de Tierra Santa,
y se comprobará en su visita al Monte Nebo. Estamos viendo en este momento como el patriarca dual, dual. Actual saluda al Papa, patriarca latino de Jerusalén. Todos sus derechos, muchas veces, particularmente en Israel y en Palestina, cercenados o dificultados por las autoridades. El himno de Egunot, el himno pontificio. Teresa, más claves de este viaje. Bueno, yo estas primeras imágenes de su santidad Benedicto XVI me están evocando en mi memoria el recuerdo de la peregrinación de Juan Pablo II a Tierra Santa, que tuve el privilegio de acompañarle porque fuimos invitados a la Fundación Promoción Social de la Cultura por el Patriarca Latino de Jerusalén. Y mi primer recuerdo es que en Jordania tenía un ambiente festivo, familiar, cariñoso, de acogida de su santidad, y por lo que veo en estas imágenes va a ser también este mismo ambiente. Jordania es un país quizá desconocido, pero muy importante en el entorno de Oriente Próximo. El titular era: el Papa llega a Jordania, el rostro del Islam dialogante. Es verdad que Jordania, aparte de esa buena convivencia que se está demostrando con la minoría cristiana, es un país que está encabezando iniciativas de diálogo interreligioso de gran calado. En el entorno de la corte hachemita se están promoviendo, por ejemplo, el famoso documento de los 138 sabios musulmanes, una palabra común, que era en cierto modo una respuesta desde el Islam propositiva y dialogante a la iniciativa que tomó el Papa en su famoso discurso de Ratisbona. Bueno, pues ahí está protagonizando esto el príncipe Ghazi Ben Talal, que es primo del rey de Jordania. Todo eso nos indica que es un terreno especialmente fértil para el diálogo, y probablemente no es extraño que esta etapa jordana haya tenido una generosidad especial dentro del viaje. Son más días los que va a pasar Benedicto XVI en Jordania de los que pasó Juan Pablo II. Esto es mucho más que un simple pórtico a lo que vendrá después. Todo el capítulo del diálogo con el Islam va a tener un momento fuerte. Jordania, por tanto, país clave, no solo pórtico de la visita, sino un país esencial en esta visita de Benedicto XVI a Tierra Santa. La misma reina es de procedencia palestina, y cuando se sigue debatiendo sobre la conveniencia de que los palestinos tengan un Estado, cosa que ha reclamado Benedicto XVI reiteradamente, hay quien argumenta que en realidad el Estado palestino ya está en Jordania. Ese acuerdo, e incluso en ese acuerdo hay cuestiones todavía no concretadas, por ejemplo, la forma de adjudicar los visados a los católicos, la cuestión del tratamiento fiscal de las iglesias allí presentes. Por otra parte, hay cuestiones polémicas, como esa frase en el memorial de las víctimas del Holocausto, todavía crítica con Pío XII. Esta es En esta etapa jordana es de destacar lo que tiene de símbolo de un renacer católico. Es una paradoja que yo creo que Benedicto XVI es un papa que va a profundizar por convicción y por decisión personal y por tradición teológica todo lo que es la raíz hebrea de la fe cristiana. Para él eso es esencial. Es esencial justamente para sostener esa historicidad, esa raíz histórica de la fe, que no es una ideología, que es un acontecimiento, que es una historia de Dios con el hombre, y esa historia de salvación empieza con toda la historia de Israel, de que es también un patrimonio que los cristianos humildemente consideramos propio.
consideramos propio. Pero esto se ha visto en cierto modo contradicho con una serie de tormentas mediáticas que han ensombrecido esa amistad fundamental de toda la teología del Papa Ratzinger con respecto a Israel. Tormentas que han tenido que ver pues desde el misal antiguo con su oración por los judíos, la reivindicación de la figura histórica del Papa Pío XII y la controversia que eso genera todavía en algunos círculos del mundo judío y del mundo israelí, y ya lo último, pues la tormenta con las declaraciones negacionistas del obispo lefebriano Williamson. Todo eso, convenientemente adobado y a veces manipulado, pues ha venido a generar una distorsión, una imagen borrosa que tendría que ser perfectamente clara. Yo creo que en este caso el viaje va a servir para que el Papa dibuje perfectamente y sin contornos borrosos esa imagen, y también para que quede claro que la amistad fundamental de los cristianos con los judíos no implica que falte la libertad para criticar aquellas opciones políticas, sociales e históricas que el Estado de Israel pueda tomar en cada momento. Porque también hay en esto un cierto chantaje moral. Ser amigo de Israel, afirmar venerablemente la raíz hebrea de la fe cristiana, no significa afirmar que todo lo que hace el Estado de Israel necesariamente es adecuado, es bueno y es justo. Y yo creo que eso hay que dejarlo claro. Yo vi precisamente en un momento, lo aludía Sayo Fernando antes, que el viaje estaba en vilo. Estamos hablando de enero, estamos hablando de, como ya ha aludido José Luis, del caso Williamson. Y en aquel momento apretó el acelerador el mismo Papa Benedicto XVI como expresión de su convicción de la necesidad que él mismo experimentaba de que quedara clara cuál es la raíz y la actitud fundamental de la Iglesia Católica con respecto a, en este caso concreto, al judaísmo. Fue, si recordáis, una actitud muy similar a la que mantuvo después del discurso de Ratisbona con todo el islamismo, o una parte importante y sobre todo muy ruidosa del islamismo muy enfurecida, cuando en absoluto pensó cancelar su viaje a Turquía, sino que incluso lo potenció. Y aquí igual, en este sentido, más de 200 rabinos van a recibir al Papa. Va a encontrarse el Papa con los dos grandes rabinos de Jerusalén, a quienes ha recibido hará aproximadamente mes y medio en Roma, aparte de importantes organizaciones judías. Y luego, porque aquí estamos en una dialéctica de gestos, de palabras y de signos muy complicada. Bueno, pues estos días atrás el Papa recibía, incluso se firmaba un convenio de colaboración con la Santa Sede, con la Liga Árabe, recibía al secretario general de la misma, e incluso en la audiencia general de hace un par de miércoles, me parece, vestía el kefille, el pañuelo tradicional palestino. Claro, todo esto en tu línea, José Luis, desde la gran libertad, porque el Papa, sin desdeñar la política o la diplomacia, a lo que ha ido a Tierra Santa es, en definitiva, a ser mensajero del Evangelio de Jesucristo, desde la libertad evangélica de que se puede llevar un kefille y a la vez se puede entrar en una sinagoga o dialogar y abrazarse con un gran rabino, como luego lo hará en la explanada de las mezquitas, en la puerta de la mezquita de la Roca, con el gran Mufti de Jerusalén. El rey Abdalá pidiendo que Jerusalén sea un lugar preservado para todas las religiones, que esté a salvo de la violencia y la destrucción, ¿no? Algo que ha reclamado la Santa Sede en muchas ocasiones, el Estatuto Internacional para Jerusalén. Aquí acaban esas palabras de bienvenida del rey Abdalá, exhortando a un trabajo común en nombre de Dios por la paz. Es así. Now,
Ahora que han pasado algunos años desde la publicación del mensaje de Amán y del mensaje interreligioso de Amán, podemos decir que estas nobles iniciativas han obtenido buenos resultados para favorecer una alianza entre la civilización del mundo occidental y de aquel musulmán. Musulmana y por el trabajo de diálogo interreligioso que se ha iniciado precisamente en Jordania. Ha recordado en esa dirección el Foro Católico Musulmán que se ha celebrado hace algunos meses en Roma. Y la alabanza al hecho de que los católicos pueden, por ejemplo, construir lugares públicos para la fe en territorio jordano. Y claro, esto tiene hasta la otra cara de la medalla, y es que hay muchos países de mayoría islámica en el entorno donde esto no es posible, donde esto falta. Y claro, digamos que este es un poco el juego de toda la visita, igual que el reclamo a una libertad religiosa efectiva. Lo digo porque ese diálogo cristiano-musulmán del que se ha destacado en el discurso del Papa varias etapas, esa declaración de Amán, luego el foro cristiano-musulmán del pasado otoño en Roma, precisamente la novedad que ha introducido, yo creo, el sesgo peculiar que ha introducido Benedicto XVI ha sido que se llegue a tocar las cuestiones candentes, por ejemplo, la cuestión de la libertad religiosa. Está muy bien que hablemos de que nos conozcamos bien, que disipemos malentendidos, pero hay que llegar a tocar este núcleo esencial, que es el núcleo de la libertad religiosa, y eso sigue siendo un problema. Si os habéis fijado, el acercamiento con Jordania es tremendo. Ya lo vinimos diciendo desde muchísimas conferencias atrás, cómo había un pacto además de logia entre Jordania, Estados Unidos y el propio Vaticano, de logias masónica además, y que son aliados de ellos. Fijaros cómo son prácticamente el país musulmán que dejan hacer instituciones al papado mientras los otros no. Por eso se hizo hincapié en los temas de libertad religiosa en todos los países del Medio Oriente, donde el Islam suele mandar, y en otros lugares. Por eso, ahora, la voz del Vaticano sigue siendo que pedían libertad religiosa antes de empezar los procesos de teórica democratización en los países árabes, donde Estados Unidos y sus aliados la están liando. Pues bien, era lógico. Ellos quieren implementar esa libertad religiosa, al igual como hemos visto al principio de la conferencia, para luego ellos tomar el poder y hacer lo que deben hacer, y sobre todo centrándose como base en su objetivo, Jerusalén. O primeiro lugar onde Bento XVI fez sua visita de peregrinação foi o Monte Nebo, local onde Deus permitiu a Moisés ver a terra prometida. O sumo pontífice foi recebido pelo ministro-geral da Ordem dos Franciscanos Menores, o Frei José Rodrigues Caballo, que mostrou a antiga igreja construída no local. Em seguida, foi proclamada a leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 34, passagem onde Moisés contempla a terra prometida. Após a leitura, houve um momento de reflexão onde o Santo Padre afirmou: é justo que comece aqui nesta montanha minha peregrinação aos santos lugares, já que o magnífico cenário que se vê deste lugar nos reflete o grande plano de salvação que Deus tinha preparado para o seu povo. O discurso foi seguido por numerosos fiéis e os franciscanos encarregados de custodiar os lugares relacionados com a história de salvação. Ao final de seu discurso, houve um momento de silêncio, e logo após a bênção, o Papa se dirigiu até o local da vista panorâmica do Monte Nebo. Canção nova, você mais perto do Papa.
Bien, esta era una buena zona para empezar su viaje a través del Monte Nebo, donde Moisés contempló la tierra prometida, que él no podría acceder, pero los otros sí accederían, el resto del pueblo, después de su muerte. Y bueno, es significativo que él haga esto, ¿no? Acceder a ese mismo lugar como viendo Tierra Santa, intentando entrar allí. A Moisés se le negó ese momento, pero no sé si al próximo Papa, que seguramente, lógicamente por la edad de este señor, no va a durar tantísimos años, va a hacer exactamente lo mismo, conquistar la tierra prometida para él. Bien, de eso hemos de estar pendientes, muy pendientes, pero fijémonos que los pasos fueron dándose de un modo impresionante, preparando el terreno con polémicas, primero, suscitando que se comentaran las cosas, y cada paso que fue dando marcaba una significación en detalles que ellos necesitan poder entrelazar para conseguir su objetivo. El resto de vídeos vamos a verlo en la próxima conferencia y pues nada más, de momento os dejo con esto y estad atentos a todo lo que está pasando en Medio Oriente, porque el objetivo real de todo eso es la implantación del Vaticano en Jerusalén, por encima del negocio del petróleo, por encima de eso. Muchas gracias.